Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Yo creo que tendríamos en algún momento que elegir alguna música para poner en toda España el día que caiga Pedro Sánchez, que va a ser pronto. Porque la cosa se está animando. Ya vamos a nuevo caso de corrupción por cada día. Ayer, registro en el Ayuntamiento de Soria. Ya es como si la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le hubieran perdido todo respeto a este gobierno y ya se hubiera dado la orden de venga, ya está bien, fuera. Todo lo que haya que empiece a aflorar. Y la verdad es que el Partido Socialista, después de tanto tiempo de ejercitar el poder por el poder, es tan corrupto, está tan generalizada la corrupción en el partido que das una patada y te sale un socialista corrupto en un ayuntamiento, en una diputación, en una autonomía, en el gobierno central. Ahora mismo vemos, por ejemplo, que el caso de ayer con el registro en el Ayuntamiento de Soria por lo pronto ya salpica a una subordinada de la ministra Sara Gessen. Salpicada también, ha sido detenida, además de esta subordinada, una concejal socialista del Ayuntamiento de Soria, que en su día resulta que había dirigido el actual líder del PSOE en Castilla y León, al que le esperan 4 años de oposición bastante chungos, porque lo mismo empiezan a salir más cosas en el Ayuntamiento de Soria a raíz del registro. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Hombre, pues yo venía bien y de repente va usted y me dice, le veo más delgado. Y digo, pues no, la verdad. Y ha dicho, no, la verdad es que no, era por mentir. Es que luego, es que no, es que tiene, era por animarle. Es que tiene buena fama, tiene fama de buena persona. Y entonces así, sin venir a cuento, esa ha sido su manera de recibirme hoy. A ver, que le digo, parece usted más delgado. Y dice usted, no, la verdad es que no. Pues yo ante eso me deja usted desarmado. La verdad es que no. Ese tipo de mentiras políticas, pues hombre, hay que aceptarlas diciendo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? En cuanto a lo que ha dicho usted, es que el drama de España es el Partido Socialista. El drama, la maldición, la plaga bíblica es el Partido Socialista, que, no sé, tendrían que explicarnos un día detenidamente por qué no está disuelto. Debería estar disuelto por organización criminal hace mucho tiempo, sí. Pero claro, es que quiero decir, es que no es de ahora y no es en un lugar localizado. Es que yo tengo 50 años y no recuerdo un momento en el que el PSOE no haya sido corrupto, pero tremendamente corrupto, escandalosamente corrupto, africanamente corrupto, que muchas veces cuando decimos... Recuerdo que le dije a un amigo un día explicándole diferencias y tal, y decíamos, no, mira, fíjate, pues claro, lo importante de la institucionalidad, porque claro, en Europa occidental no se roba de esas maneras, las instituciones son sólidas, etcétera, y lo comparábamos, estábamos hablando creo que de la ayuda al desarrollo, de cómo esos regímenes cleptócratas se roban la ayuda que les llega y destruyen y tienen a sus sociedades en la miseria, y de repente este amigo mío, que no era español, se paró y consultó las cifras de corrupción que estaban saliendo en la prensa española en aquel momento, y eran del PSOE y de Convergencia, y me dijo, oye Mario, estas cifras son africanas. Y entonces decía, pues, y entonces ya empecé a decir, oye, ¿has visto qué bien, qué buen tiempo hace hoy? Y ¿has visto el fichaje de estrella del Real Madrid? Pues ya no sabía yo por dónde salir. El Partido Socialista es un problema para España y es una amenaza para la nación. Lo ha sido siempre. ¿Ha visto usted lo que ha pasado con el periódico El País y esa operación en el Ayuntamiento de Soria? ¿Qué ha dicho El País? El periódico El País publica ayer, tras conocerse la entrada y registro en el Ayuntamiento de Soria. Pues dice el periódico El País, el exalcalde de Soria, Carlos Martínez, actual líder
regional del Partido Socialista, ha asegurado a El País que este lunes, es decir, antes de ayer, él supo que iba a ir la Guardia Civil al ayuntamiento a registrarlo. Dices, o sea, le dieron un chivatazo de que iba a haber una operación de la Guardia Civil, y entonces a las pocas horas cambia el periódico El País la versión y dice, el exalcalde de Soria tal ha asegurado al País que esta mañana supo que iría la Guardia Civil, que sigue siendo también chivatazo, aunque por solo unas horas. Esta mañana sabía que iría la Guardia Civil, o sea, lo sabía de antemano. ¿Quién le dio el chivatazo al líder regional del PSOE en Castilla y León de que la Guardia Civil iba a hacer una operación? ¿Y por qué el periódico El País cambia su versión en unas horas? Y entonces donde decía, el lunes lo supo, dice, no, lo supo esta mañana. ¿Y quién llamó al periódico El País para decir, oye, corrige esto? Madre mía. El País, otro, el periódico de la democracia, creo que lo llama algún estupendo. El daño que ha hecho ese periódico a la democracia española. Madre mía. Madre mía. Hubo un tiempo en que si no llevabas El País bajo el brazo eras una especie de muerto de hambre intelectual. En ese momento también era una basura de periódico, el diario El País, que ha tenido un momento puntual de gloria, que fue en el año 2017. Cuando hizo una labor impagable para denunciar en el extranjero el golpe de Estado separatista. Y eso tengo que decirlo así. Y también hizo una gran labor denunciando al régimen de Maduro. Exacto, sí. Exacto. Y posteriormente se cargaron al director del País. Dijo, ya está bien, fuera de aquí. Y además se hizo para convertirse en correa de transmisión de esto que estamos viendo, de este Partido Socialista, de esta cloaca. Es el Partido Socialista, no es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista entero. Que hay mucha gente, de nuevo, que vuelve a intentar salvarlo. No hay manera. Por cierto, creo que el registro de ayer duró 12 horas. ¿El de Soria? El Ayuntamiento de Soria. Es que el Ayuntamiento de Soria... ¿Pero 12 horas desde que fueron camino Soria o sea, en el es que, Ayuntamiento? no, quiero decir que para que el Ayuntamiento de Soria, que es una ciudad que a mí me maravilla, pero que es muy pequeña, recortadita, que diría el Fari, para que te tires 12 horas en el Ayuntamiento... Hombre, es que una de las razones es por corrupción institucional. Sí. Con lo cual, de este registro, que en principio estaba centrado en una empresa muy concreta, una empresilla muy concreta que se creó, pues lo típico, con el asunto medioambiental para trincar pasta. Se creó en el año 2007, hace 20 años, por 4 socias. Claro, eso es la cosa inicial, pero de ahí que va a salir de los dispositivos electrónicos y del ordenador de la concejala detenida y todo esto, pues puede salir lo que no está en los registros. Por ejemplo, a lo mejor la respuesta a algunas dudas en cuanto a la contratación de determinada gente en los tiempos en que el líder regional del partido estaba de alcalde de Soria. Bueno, que estoy aquí de lo más mal educado y no he presentado todavía a don Alejandro Macarrón, que es muy disciplinado y está ahí callado en un rincón. Don Alejandro, ¿qué tal está usted? Qué bueno es usted, don Luis. Aquí el mal educado he sido yo, que he llegado tarde. Eso no se dice, ya yo aquí. Había trágico en la... No, ayer preguntábamos en la libre encuesta del programa a la gente quién creían que iba a ser Perdón, ayer no, hoy lo preguntamos. ¿Quién creen que va a ser el Pavarotti que cante el nuevo Aldama? Y damos 3 opciones: Leire Díez, Julito Martínez, Santos Cerdán. Yo ayer, si hubiera hecho esta pregunta, yo mismo habría votado por Julio Martínez, que creo que es el que tiene más papeletas para empezar a cantar de plano, sobre todo viendo a la abogada a la que ha elegido, que es María Dolores Márquez de Prado. Pero es que hoy Ketty Garat en The Objective trae la noticia de que Leire Díez ya habría tomado la decisión de cantar y está dispuesta a contarle al juez del caso Cloacas, que es Santiago Pedraz, pues todo,
quién le daba las órdenes, por orden de quién le daban las órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Se está poniendo esto de lo más interesante, ¿no? Sí, casi en las casas de apuestas, ¿no? Pueden empezar porque ella además que le dan con ese cuaderno famoso, ¿no? Donde sale absolutamente todo. La verdad es que lo tiene muy facilito ya decir, bueno, pues venga, vale. Porque a esta sí que la han pillado, vamos, con el carrito de 200 helados, ¿no? Sí, ha ido dejando el rastro de todas y cada una de las reuniones, todas y cada una de las conversaciones. Hay WhatsApps por un tubo. WhatsApps por un tubo reunido para hacer un chiste estúpido. ¿Y eso por qué se hace? No siempre entra la duda, ¿no? Si es gente que es realmente tan metódica o lo hace a propósito, lo que se dice por si pasa algo, porque es como lo de los papeles de Bárcenas, ¿no? Todo anotado absolutamente. No, es que esa gente tiene que tenerlo anotado. O sea, se nos olvida para qué están. Si son fontaneros, eso sí que tienen que tener una contabilidad minuciosa de lo que hacen. Sí, pero ponlo un poco más en claro. Yo qué sé, o sea, no sé, es que... No, ahí tienen que saber, vamos a ver, esa gente se tiene que mover con impunidad, pero claro, si tienen que utilizar sistemas de cifrado, apaga y vámonos. Y si el problema de esta gentuza, del que nos gobierna, no del Leire, de los que nos gobiernan, es precisamente que generaron ese ambiente. Es decir, vamos a vivir en impunidad y opera así. Solo así puedes operar, por ejemplo. O sea, la gente es muy lista a veces. Perdona, repito, si tienes que llevar la contabilidad de un partido y o la fontanería de un partido, tienes que tener una agenda, o que lo vas a tener todo en la cabeza. Si lo tienes todo en la cabeza eres un genio y entonces no estarías haciendo eso. Pero en segundo lugar, el problema ahí es que imagínate en qué ambiente te tienes que mover para que esta mujer se permita amenazar a guardias civiles. Que eso ni se le pasa por la cabeza a alguien en otro país. Vete a Estados Unidos y dile a uno del FBI. Sí. Díselo, sí. Intenta decírselo. Se reúne con la directora de la Guardia Civil, se reúne con todo Kiski. Claro, entonces... Y luego no sabe nada, ¿no? Pero el problema es que yo creo que no dan el paso atrás para reflexionar. Yo conozco una política muy importante, un político muy importante, voy a dejarlo en neutro, que de repente le nombraron, le dieron una patada hacia arriba y fue la primera que dijo, ¿y por qué me han dado la patada hacia arriba? Eso es importante. Tú tienes que saber tus cualidades y tus posibilidades y entonces... si te han dado una patada hacia arriba, tienes que preguntarte, ¿para qué? ¿Ah? A no ser que digas, soy Pedro Sánchez. A ver si nos la dan a nosotros. Claro, no, siempre que se hace arriba, debe dar más gusto que hacia abajo. No sé yo por qué. Entonces, ¿qué sucede? En estos casos, si te dan ese margen de operación y tú, por narices, vas a tener que llevar libretitas y no sé cuánto, lo mismo te crees que eso te protege. Jamás te va a proteger. Eso lo que va a hacer es te pones en la diana. Esto es como con Rambo. Por lo menos a Rambo le avisaban, ¿no? Oiga usted, le vamos a mandar una misión suicida. Está usted solo y si le pillan, no solo no tendrá apoyo, sino que si llegado al caso negaremos que tengamos la menor relación con usted. Pues esto es igual. Acordaos de Zapatero, poco antes de lo que hemos conocido últimamente, hace unos pocos meses, salió que se había reunido con alguien fuera, sin móvil, zonas fuera de cobertura. O sea, cuando ya buscas eso, hoy día, porque hoy día todos los que no hacemos nada, estamos perfectamente, y si hiciésemos algo, sabrían perfectamente dónde hemos estado todo el tiempo. O el móvil, ¿no? Aquello fue impresionante, ¿no? Dice, oye, ¿usted qué hace? Sochorizo. Escondiéndose porque todo el mundo lleva hoy día el móvil todo el tiempo, ¿no? Bueno, aquí estamos en una situación donde lo comentaba al hablar de la sentencia contra Ábalos, donde ya las cosas están claras. El Supremo, primero con García Ortiz, luego con Ábalos y Koldo, le ha dejado claro a todo el mundo que Sánchez no está en condiciones de proteger a sus corruptos. Y además el Supremo, en el caso de Ábalos y Koldo, con la pena suspendida a Aldama, ha lanzado un segundo mensaje. Nosotros sí estamos en condiciones de protegerte, o mejor dicho, la Fiscalía Anticorrupción está en condiciones de protegerte. Por tanto, ¿eres uno de los corruptos de Sánchez? Pues entonces no esperes que Sánchez te defienda porque no puede.
ve a la Fiscalía Anticorrupción y alargar. Y parece ser que Leire Díez ya estaría alargando. Dicen los rumores que Julito Martínez también estaría ya alargando. Ahora vienen siempre hay muchas bromas cuando llega Julio con Julio Iglesias, ¿no? Canta Julio. Sí. Es decir, va en el nombre casi. Perdón por la broma, pero sí parece otro súper indicado, ¿no? Julio Martínez, porque si no, al final, él se arriesga ahora mismo todos ellos se arriesgan a pasarlo mucho peor que si colaboran. Qué importante es... Vamos a ver, en los regímenes de libertades es más importante que haya seguridad jurídica que haya elecciones, fíjate lo que te digo. Es tan importante que el Poder Judicial sea independiente, y ojo, no es tan fácil que sea independiente el Poder Judicial. Es verdad que hay países que viven sometidos a juristocracias, por ejemplo Israel, y las críticas que se hacen ahí al Poder Judicial son muy fundadas. Pero volviendo al caso español, es lo único que queda, y lo hemos dicho 1000 veces en estos micrófonos. Una sola reforma hace falta, la de la justicia. No de idea. Perdón. Una para solo. bien. Se acaban todas las demás, todas. En cuanto empieza a ir presa gente, en cuanto... Bueno, ahí están los fraudes de ley, ¿no? Lo que nos comentaban precisamente en este programa no hace mucho una concejal que decía que te tumban una ley, entonces sacas una ley muy parecida, como te han tumbado la ley A, con nombre A, pues tú sacas la ley B, que dice prácticamente lo mismo. Recuerda que lo decía... Eso lo hace el Ayuntamiento de Madrid, el tema de las emisiones. Eso es lo que nos contaron. Bueno, es que de hecho doña Arantxa Cabello nos lo contó aquí. Es que de hecho, vamos a ver, hay ciertas cosas también... lo que quiero decir es que cuando hay mala voluntad, eso que usted dice es absolutamente cierto. Es como la Constitución, el debate que tenemos ahora, si fue horriblemente mala la Constitución del 78 o solo algo defectuosa y entonces se interpretó mal, ¿no? Que estamos ahí con ese debate. La verdad es que cuando una sociedad está llena de cabrones, con perdón, o sea, que sin escrúpulos, a cualquier nivel, pues acaba jorobándose. Es verdad que es más difícil que se jorobe si hay ese tipo de contrapoderes. Claro, incluso en los jueces, una cosa que está viendo en todo el mundo son los famosos jueces estrella. O sea, jueces que por sus bemoles hacen lo que les da la gana. Eso me lo contan en otros países. Ha pasado con la juez de la Dana, ¿no? Que ha hecho exactamente lo que le ha salido de los bemoles, ¿no? Y está, por cierto, a esta no la empuran como al juez Peinado, que es una auténtica vergüenza que con tantísima premura el Consejo General del Poder Judicial se reúna para un caso. ¡Qué casualidad! Porque es el de la mujer del presidente. ¿No os da vergüenza? Señores del Consejo del Poder Judicial, reunidos con tantísima premura y abrir inmediatamente, decidir que sí, que parece que eso está mal. Pero ¿os ha dado tiempo de verdad a estudiar todo? ¿No os da vergüenza? ¿No tenéis formación jurídica? ¿No sois unas personas súper preparadas? ¿No os da vergüenza? No os da vergüenza. ¿Qué pregunta más tonta? Claro que no os da vergüenza, si no, no lo habrían hecho. Bueno, es que además, por ejemplo, habría que empezar a revisar las funciones del Consejo y quién entra ahí y, de nuevo, también avisar. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un juez y ni siquiera los que quieren mangonear a los jueces. Eso está más claro que el agua. Pero en cuanto eso funciona, madre mía, la de cosas que te quitabas de encima. Con una injusticia digna de tal nombre y que además marcara estrechos límites al poder político. Que el gran drama de las democracias modernas es que el Estado ha invadido todas las esferas de poder y se legisla en todos los órdenes y además no hay rendición de cuentas dignas de tal nombre. No les vinculan las promesas electorales con la legislación por hacer... Vamos a ver, quiero decir, por ejemplo, las leyes ómnibus tendrían que estar estrictamente prohibidas. Absolutamente. Y además, eso es, usted va a hacer eso. Ojo, que le va usted a la cárcel, no le inhabilito, no, a la cárcel. Si usted se le ocurre meter una ley que reprime el español en la ley del deporte, va usted a la cárcel. En el año 99 o 2000, gobernando el PP, recuerdo que como consultor en nuestras épocas, don Luis y yo, de telecomunicaciones, una ley, creo que era un concurso sobre radio digital o no sé qué, y ponían dentro algo relativo a la firma digital que no tenía nada que ver. O sea, no era un tema de esos hiperconflictivos. Da igual. Pero qué chorizada es esta. Eso es. Chorizada conceptual es esta de meterte. Ya entonces, o sea, con lo cual ahora, y eran unos benditos de Dios comparado con lo que ha venido después. Y en el ejemplo que hemos puesto de Madrid y tal. Vamos a ver.
las leyes relacionadas, perdón, las sentencias relacionadas con las zonas de bajas emisiones, por ejemplo. Es que ahí te está diciendo la justicia que no puedes hacer eso porque estás atentando contra un derecho fundamental. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo mollar. Lo mollar no es que hayas elaborado la ley con un defectito de forma, que te están diciendo que no puedes hacer eso. Entonces, si vuelves a presentar una ley que se traduce en que vuelves a hacer eso, tendrías que ir preso. Vamos a ver, fraude de ley no está penado. Digo yo, no sé, no soy lego en justicia, soy un aficionadillo como tantos que no somos profesionales. Es que debía haber un delito de fraude de ley doloso, ¿no? Decir, oye, va usted a defraudar la ley, está haciendo esa trampa, entonces usted realmente... No sé qué tipo de pena, pero algún tipo de pena... Yo creo que eso está contemplado en otros puntos del Código Penal. O sea, si hay una sentencia que dice, oiga, estas zonas de bajas emisiones es ilegal, y vuelve usted a ponerlas en vigor con otra medida igual, pero llamada distinta, pues es un fraude de ley, sí. Pero además también es desobediencia judicial. El fraude de ley creo que no está penado, pero la desobediencia a una orden de los tribunales, sí. La ley de nietos es una ley fraudulenta intrínsecamente. O sea, ¿qué país da nacionalidad indefinidamente a la gente que se ha ido yendo? Por ejemplo, en Estados Unidos, el componente mayor que hay de gente, digamos, étnicamente son alemanes. ¿Qué va a tener? ¿De repente Alemania 40 millones más de votantes por gente alemanes que se fueron a Estados Unidos? Es que es tan demencial esa ley de nietos y tampoco se ha, digamos, denunciado. Aquí lo hemos dicho por activa y por pasiva, es una de las grandes fechorías de este gobierno infame. Y también por esto tendrían que acabar en la cárcel. Y además a la gente que se le quite la tontería, la tontería sentimental. A ver, no son es un intento de alterar las elecciones. No son nietos, eso es un putsch. Es que no son... A ver, es que yo voy a más, ¿eh? Yo soy contrario a que vote gente que no está empadronada, gente que no paga impuestos en el país. Ya no le afecta a las decisiones. O sea, la democracia, las cosas funcionan cuando a ti te afectan las decisiones que tú tomas, entonces eres mucho más responsable. Eso lo llaman en seguros riesgo moral hazard en inglés. O sea, cuando yo tomo decisiones que a mí no me afectan, es mucho más probable que sea imprudente. Entonces, si usted vive en otro país, a usted no le va a afectar de esa misma forma. No lo sé, a lo mejor había que poner una ventana de tiempo, si te has expatriado solo 2 años o lo que sea. Pero vamos a ver, ¿qué coña es esta de que tú estás fuera, ves los toros desde la barra? Todo muy pautado. O sea, efectivamente, con la cuestión de la nacionalidad hay que dejarse de bromas. Sobre todo porque, de nuevo... Nacionalidad y residencia. Claro. Dice, vale, sí, vota aquí quien sea nacional y residente. Claro. La gente dice, por ejemplo... Pero ¿cómo Estados Unidos, cómo Nueva York ha elegido un alcalde como Mamdani? Mamdani ex, ¿no? 20 años después del 11S. Te lo explico yo. Es que no están los mismos neoyorquinos y no votan los neoyorquinos en Nueva York. Son muy progres. Bueno, pues ya está. Es que no se puede consentir eso. No se puede consentir. Y... Bueno, aquí no echemos la culpa a todo el tema del reemplazo poblacional. Es muy importante. Es muy importante, sí. Pero oiga, ¿no? Que el neoyorquino progre, de raza blanca, neoyorquino de hace 5 generaciones y que vota por la destrucción de su propia ciudad, tiene una responsabilidad indudable, oiga. Sí, pero es que, es que aquí, por ejemplo... Y de eso son muchos, seguro. O sea, que hemos visto en las elecciones municipales francesas últimas, hemos visto cómo han tomado el control en ciertos barrios periféricos de grandes ciudades, alcaldes que son alcaldes musulmanes o subsaharianos, que les importa un bledo Francia, algunos de ellos partidarios declarados de la Sharia, y que tomaban la alcaldía sustituyendo, porque le habían ganado, al alcalde anterior de extrema izquierda, al que encima le humillan al echarle del ayuntamiento. Es decir, que aquí efectivamente está habiendo un reemplazo poblacional que al final hace que esos banlieues tengan alcaldes subsaharianos o marroquíes o argelinos, pero es que el anterior alcalde de extrema izquierda es quien ha facilitado todo aquello. Entonces, claro, pero es que aquí pero se nos está olvidando esto otro, la de nacionales, la de locales, la de indígenas,
que se han tenido que ir. Es que el voto con los pies también existe. Es que ha habido éxodos de ahí. Es como si le dices a... Imagínate que tú vas y le dices a un judío de París... os jodéis, no, es que ahora tenéis como que me joda. Si se ha ido toda mi comunidad. Eso pasa. Por favor, utilicen palabras. Eso es, por favor. Entonces, si se ha ido toda mi comunidad de ahí, encima voy a tener yo la culpa. Pero cuidado, la cuestión esencial está de las nacionalidades. Que no se pueden regalar nacionalidades y que la gente no se confunda lo sentimental con lo legal. Que a mí me encanta llamarme Noya y que mi padre fuera gallego, pero eso no me da derecho a votar en las elecciones autonómicas gallegas. A ver si me explico. Ni en la localidad de Noya. Claro, no, oiga, que venga a votar. ¿Por qué? No, es que me llamo Mario Noya. Muy bien, encantado de conocerle. Que no. Y además, la gran fechoría. Bueno, aquí vamos a interrumpir a Mario Noya y además le va a interrumpir doña Carmen Carbonell. Así es, Luis, porque está previsto que comparezca hoy en el Congreso Pedro Sánchez por los casos de corrupción. Ya lo saben, esa petición propia, una sesión similar a la que tuvo lugar hace un año tras el estallido del caso Cerdán. En este caso concreto, pues va a hablar después de la imputación de Zapatero, de los avances del caso Leire y la decisión de enviar a juicio a Begoña Gómez. Desde el PSOE dicen que Pedro Sánchez va a salir al ataque para defender la contundencia de la actuación del PSOE. Ya saben que tanto PP como Vox van a exigir su dimisión y los socios de Pedro Sánchez en Moncloa lo que reclaman son más concesiones políticas. Toda esta comparecencia la van a poder seguir nuestros telespectadores a través de la señal del Toro Televisión y nosotros, si le parece, don Luis, vamos a continuar con nuestra emisión a través de radio y de YouTube. Así que ahí nos pueden seguir. Continuamos con nuestra tertulia, pero tienen la comparecencia de Pedro Sánchez en el Toro TV. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando Caña pone el foco en lo que otros callan con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. Mañanas en Libertad,
con Luis del Pino. 9 de la mañana en punto. Increíble, hoy no sé qué me traigo entre manos, pero vamos con la hora en punto. Se incorpora a nuestra mesa de tertulia doña Sonsoles Palacios. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias, don Luis. Estoy encantada de estar portavoz aquí. de Vox en el Ayuntamiento de Torrelodones. Sí, soy la portavoz de Vox y la concejal de Servicios Sociales, Familia y Mayores. Formamos equipo de gobierno con el PP Torrelodones, con Almudena Negro a la cabeza. Bueno, luego si quiere hablamos un poquito del equipo de gobierno, porque creo que, bueno, ya saben ustedes que convivir es friccionar. Entonces... Sí, en este caso además bastante. Pero me gustaría, dado que tenemos a una representante de lo que podríamos llamar la administración municipal, pues tocar un tema que en estos momentos cada vez afecta a más ayuntamientos, que es el asunto de la inseguridad. No es algo que solo esté creciendo de manera brutal en las grandes ciudades, sino también en muchos ayuntamientos de mediano tamaño o de pequeño tamaño, donde cada vez pues resulta más complicado poder andar con tranquilidad. Y para los que no lo sepan de ustedes, pues les diré que Torrelodones es un municipio de lo que podríamos llamar la zona rica de Madrid, la zona de la carretera de La Coruña, la zona de la Sierra. Es un municipio, pues, hombre, que está libre de otras cosas que pueden plagar a otros municipios, quizá en zonas menos, entre comillas, ricas, como pueda ser, pues yo que sé, guetos de gente que va ahí, de inmigrantes ilegales. No, en Torrelodones no hay nada de eso. Con lo cual es más llamativo lo que está sucediendo últimamente, en el último mes, en este municipio, que ya digo, no tiene guetos así multiculturales ni nada por el estilo. Hemos tenido un asalto con armas largas a una joyería de uno de los centros comerciales, y hemos tenido que bandas de distintos ayuntamientos resulta que se citan en Torrelodones para pegarse. Y hubo el otro día un muerto delante de un colegio donde van niños de 3 a 17 años. Pero cuando digo delante, digo en la puerta. Bueno, ¿qué está pasando? No sé, ¿qué se puede hacer desde el ámbito municipal para este tipo de cosas? Pues nosotros lo llevamos diciendo mucho tiempo, que la prevención es fundamental, porque no nos damos cuenta que, a pesar de estar en un pueblo que evidentemente es seguro, y es cierto que no hay los guetos, como lo tenemos por ejemplo en Galapagar, que donde ya sí que está existiendo una población marroquí muy importante, en Villalba también estamos muy cerca. En Torrelodones siempre se ha considerado un pueblo seguro, a pesar de que nosotros venimos ya advirtiendo por las tasas de criminalidad que te da el Ministerio del Interior cada trimestre, pues que empieza a haber muchísimos robos en viviendas con violencia y con las familias dentro. Esto ya te pone, ya empiezas a preocuparte, porque son cosas pues que antes en Torrelodones, yo llevo viviendo 30 años, pues no conocíamos, y es la verdad. Nosotros desde el principio de legislatura, ya en oposición, dijimos que la inmigración ilegal masiva iba a llegar a todos los lados. Iba a llegar a todos los lados porque nosotros tenemos formación en ese sentido con nuestro portavoz nacional, Samuel Vázquez, y entonces él nos explicaba, y yo quiero dejarlo, la constancia, porque justo nos lo explicó una semana después de estos hechos, y se entiende muy bien. Él explica, que es un gran entendido, como todos sabemos, que estas bandas, porque una era de Villalba, de marroquíes, y otra era de Alcobendas, de españoles. No se ha dado que sean nacionales, ahí no se ha dicho nada, ¿no? Con lo cual, españoles, de acuerdo. Son dos bandas que quedan en Torrelodones. Quedan en Torrelodones delante de un colegio a las 9:30 de la noche, cuando por el calor están familias, porque es un parque, enfrente del Centro Espacio Torrelodones, una zona muy concurrida, y se lían a machetazos, con el resultado de la muerte de uno de los de la banda de la parte de marroquí. Muerte, y que la gente lo ve, los tiroteos, etcétera. O sea, una situación de alarma increíble.
A la semana siguiente... ¿Sabe usted cómo me enteré de que Sí. se había producido esto? Porque Sí. a una amiga Sí. personal, le pilló a la puerta Le del colegio. pilló, En ese claro. colegio había actividades extraescolares a esa hora. Exactamente. Y le pilló a la puerta del colegio y le Entonces destrozaron dices- la luna del coche de un machetazo con ella dentro. Con ella dentro. Sí. No. Todo eso se ha callado la concejal de seguridad, tengo que decir, del Partido Popular. Tampoco ha habido ninguna declaración de Almudena Negro. Pero lo que yo quiero decir es que Samuel Vázquez nos explicaba a la semana siguiente en Villalba, donde hubo un acto, que estas bandas se están organizando precisamente y curiosamente en los pueblos del norte de Madrid, en los pueblos donde nosotros vivimos, más arriba, empezando por Villalba, y cuando están completamente organizadas empiezan a bajar. Entonces, claro, la gran pregunta que nosotros hicimos en pleno fue, ¿por qué Torrelodones? ¿Por qué quedan en Torrelodones? Entonces, el resultado es porque en Torrelodones lo que estamos denunciando, a pesar de estar en equipo de gobierno, pero como las relaciones son las que son y no hay ningún tipo de vinculación, porque llevamos sin presupuestos desde hace 3 años, ¿no?, con la señora Almudena Negro, pues nosotros pensamos que es porque Torrelodones llega a ser un pueblo que es un coladero en el sentido de que tiene una salida muy buena a las 6 y que nuestra policía local está bajo mínimos, porque nosotros tenemos, usted que vive allí, tenemos una patrulla nocturna de policía local e incluso hay noches que no tenemos ninguna. Las patrullas locales, a pesar de que este tipo de crímenes los lleva la Guardia Civil, las patrullas de policía local son fundamentales porque hacen Un efecto cierto disuasoria. claro. Entonces, claro, yo desde hace Están no sé armados, pueden cuántos hacer. años, claro, yo no veo controles de alcoholemia, drogadicción, que oye, todos vemos la luz azul y dices, hombre, esto está controlado. No existe. Entonces, claro, en la comparecencia que tuvo el otro día la señora Sagrario Cillero decía, es que esto puede suceder en cualquier parte. Pues eso es lo que estamos diciendo, que puede suceder en cualquier parte, que esto no queremos provocar alarma social, pero como personas que estamos en la política y sirviendo, sí que tenemos que hacer una prevención y decir la verdad. No podemos dejar estos temas como no pasa nada, sino que tienes que decir a la población que tiene que haber medidas, que todo tiene que cambiar, que tiene que haber muchísima más prevención y muchísimos más presupuestos en una seguridad municipal que es fundamental, y después ya dejamos el tema de Guardia Civil, que desde luego depende de Marlaska y ya sabemos cómo trata Marlaska la Guardia Civil, pero que la alcaldesa Torrelodones es la jefa directora de la policía local. Pues hay que ponerse las pilas, porque no puede haber una patrulla en un pueblo, que don Luis lo sabe bien, dividido por una carretera a Coruña, que si te pasa algo en la zona de la Colonia, a ver cómo llegan al Gasco a la zona del Monte del Pardo, pues te ves totalmente inseguro. Y es tan inseguro que lo único que se le ocurre, y ya termino, es decir, la concejal de seguridad que va a crear, para crear más seguridad en Torrelodones, convenios con urbanizaciones, con 2 evidentemente, que son convenios de seguridad, pero en realidad, porque hemos hablado con estas personas, son convenios de conserjería. ¿Pero qué me está contando usted? ¿Pero qué me está contando usted? ¿Que todos los vecinos tenemos que pagar 2 conserjes? Pues yo también quiero conserje en mi urbanización. Es dantesco. A ver, si tienes inmigración descontrolada, con mayor propensión a delinquir que los españoles, muchísima mayor, incluso esa banda que usted decía que era de españoles, eso existía cuando don Luis y yo éramos pequeños, había bandas de barrios que se quedaban a pegarse. Ese español ha desaparecido mayormente, o hay muchísimo menos que antes. Si tienes eso y poca presencia policial / mano blanda, claro, si hay presencia policial, incluso esos van a delinquir muy poco, porque como casi todo el mundo hoy día no se la juega. Ahora, si te sale gratis, ¿qué puede salir bien? Bueno, pues yo le voy a contar a usted una cosa, un diálogo con el padre de doña Almudena hace años. Hace años, don Dalmacio Negro, un gran señor. Sí, señor. Don Dalmacio Negro Pavón estaba contando lo mal que estaba Occidente y lo mal que está España. Yo le pregunté que si veía algún elemento de esperanza. Y me dijo una frase para enmarcar. Dice, yo creo que la presencia creciente de musulmanes en Occidente, en Europa, va a provocar unos choques que nos van a hacer reaccionar. O sea, él la esperanza la veía a que hubiese desgracias, a que hubiese enfrentamientos, porque si no, estamos absolutamente atocinados. Es que esto se ha dejado, hablábamos antes de la nacionalidad, todo, se ha dejado años y años y años y años, Totalmente. se ha dejado
a la mano de Dios, se ha dejado pasar al potenciales delincuentes, se ha dejado pasar, se les ha regalado la nacionalidad, se les dan subsidios. ¿Qué puede salir bien cuando se hace todo al revés? Pero yo además denuncio que en el último pleno de Torrelodones la concejal Sagrario Cillero me acusaba de alarmista social. Mire usted, no soy alarmista, yo soy vecina de Torrelodones. Entonces yo alarmista quiero social. alarmista pero porque vamos a ver. digo que hay que tener prevención. Entonces digo, ¿entonces qué hacemos? ¿Lo ocultamos? ¿Eso se lo repetiría esta señora concejala a la chica de que estaba trabajando en la joyería? Digo, pues cuando la atracaron a punta de Kalashnikov? Oiga. Claro, digo, usted llámeme como quiera, que soy alarmista en lo social, pues califíqueme como quiera, pero yo creo que mi deber es decir la verdad. Y la verdad es que yo quiero prevención, y se lo estamos diciendo por activa y pasiva. Y no es una realidad de Torrelodones, es de España entera. Es decir, ahora mismo en cualquier pueblo de España puede suceder una desgracia. E insisto, los españoles hoy día tenemos muchos defectos, somos demasiado conformistas, pero delinquir violentamente hay poquísimos. O sea, las tasas, cuando uno estudia cualquier estudio de delincuencia serio, son poquísimos. Totalmente. Pero incluso ellos, los extranjeros que delinquen con más propensión, cuando hay policía, cuando hay mano dura, hicimos un estudio en el CEU hace poco sobre eso, y para mi sorpresa, en Almería, que tiene mucha más población africana que incluso que Cataluña, había menos tasas de delincuencia. Dice, ¿cuál es el factor diferencial? ¿No será que en Cataluña tiene una policía súper progre y peor entrenada, que se llaman los Mossos d'Esquadra? Tiene los mandos más progre de toda España y todo súper progre, hay una tolerancia con el delito. Claro, si tienes esa tolerancia con el delito, son las personas con mayor propensión y la policía que exista o no. La excusa es que puede pasar en cualquier sitio. Digo, pero es que eso para alguien que lleva esta concejalía de seguridad... la deja en muy mal lugar. ¿Qué quiere que la diga? O sea, yo creo que precisamente desde el ámbito municipal lo primero que debe hacerse para ayudar a resolver el problema creciente de inseguridad ciudadana es cambiar el lenguaje y advertir. O sea, es verdad que los ayuntamientos no tienen toda la posibilidad de poder evitar los delitos, porque para eso están la policía, la Guardia Civil, que dependen de otras instancias. Claro que sí, eso es cierto. Pero, hombre, lo primero que tienes que hacer es abandonar los discursos estúpidos de, oiga, es que no hay que crear alarmismo. ¿Cómo que no? Hay que crear alarmismo, precisamente para al gobierno ponerle contra las cuerdas y que ponga los medios para... Totalmente. Yo tuve un acoso y derribo en el pleno porque yo también me personé en el centro oeste, porque tiene tela, que a las 11:30 de la mañana, con el Alcampo lleno, con gente con los carritos haciendo la compra, te aparezcan 4 y aparezcan con fusiles, con pistolas. A las 11:30 de la mañana. Eso después sí, eso fue después del tiroteo. A los 3 días de morir un marroquí en el enfrentamiento entre bandas, en el centro comercial que está... ¿Cómo? Están en YouTube las imágenes en estos momentos. Pues a los 3 días, en el centro comercial que está a 300 metros de ese mismo colegio, entran 4 encapuchados con Kalashnikov y roban una joyería. Claro. Entonces, pero no pasa nada, porque puede suceder en cualquier sitio. Y digo, pues mire usted, si usted tiene con su policía local, que para eso los tenemos y se lo agradecemos infinito, porque yo he hablado con la policía local y decía, Sonsoles, ¿y qué hacemos con una patrulla? Pero si es que estamos... y digo, es que tenéis toda razón, es que te juegas la vida, además. No solo puede pasar en cualquier sitio, sino que es más fácil que pase en pueblos pequeños con elevado nivel de vida como Torrelodones. Evidentemente, los delincuentes no son tontos y saben dónde van. Claro. Y saben que este es otro factor importante en España, que la gente está desarmada o que no pueden utilizar las armas. Esto en el discurso comunista no se puede decir, pero las bandas en España saben que es un chollo porque nadie va a repeler. Nadie. Y el que repele luego tiene que pedir 28.000 explicaciones. ¿Se acuerda la que le montaron al señor Abascal cuando dijo que te podías defender, te debías de poder defender en tu casa? Bueno, es que es el derecho más básico del mundo. ¿Qué nazi? Querer defenderse en su casa. Sí, pero y además, ocurre querer defenderse en su casa. Y que sea proporcional, porque claro, si te entran con un cuchillo y tú sales con una escopeta, pues es que no es proporcional. Tienes que decir, oiga, ¿usted con qué entra? ¿Qué lleva de arma? Porque espere que entonces yo cojo una escoba, ¿vale? Es que no debe ser proporcional. Tiene que ser desproporcional para prevenir la delincuencia. Oiga, que sepa que si usted va a robar un limón, le van a romper la cabeza.
Hombre, es desproporcionado, claro, es que no quiero que robe limones, por eso le rompemos la cabeza, para que no se le ocurra. Es un debate antiguo con la humanidad, si el código Hammurabi era hablando, ¿no? Es la defensa personal, ¿no? La defensa de la familia, la defensa personal, que te entren y tengas tus hijos y te entre un loco. Pues mira, chicos, es mi casa y es propiedad privada. Qué fascistada está diciendo usted, doña Eso es verdad. Yo soy vamos de extrema derecha. Vamos a hablar de matrimonio. Pero un momentín, para volver a esto, porque esto sí que es importante. Los pueblos legítimamente dicen, ¿y qué hago? Hay algo que sí pueden hacer los pueblos: molestar. Totalmente. Es decir, que esa policía, no, que las bandas, la gente que se dedica a degradar la vida de una comunidad, lo pase mal. Que los acosen. Pero además, oiga, usted porque sí, merodean las bandas, merodea la policía. ¿Qué se necesita? Que digan, en este pueblo no hay quien viva. Exacto. Usted no queremos que viva aquí. Se necesita molestar infinitamente a la Comunidad de Madrid, a los delincuentes. Tiene las famosas Bescamo, no sé qué, tiene, claro, si quiere puede hacer cosas de seguridad. Claro, no, aquí les dieron 4 coches asquerosos todos rotos en unas subastas, no sé dónde los compraron, y siguen los coches igual. Pero y eso sí, van uniformados porque se gastaron en uniformes para tenerles todos guapos, pues mire. Y están en cursos de taser que se utilizan 2 y ni eso, pues fenomenal. Bueno, así vamos estamos. a hablar de matrimonios. Hay veces en que los matrimonios son de conveniencia y no termina de surgir el amor. Es lo que ha pasado entre Vox y el PP en Torrelodones, donde pues bueno, tenemos una alcaldesa a quien conozco personalmente y con la que me llevo bien, pero bueno, que tiene una personalidad, digamos, fuerte, ¿no? Y pues parece ser que no ha terminado de encajar eso del gobierno de coalición, y han tenido ustedes unas broncas pues ciertamente notables, y una de ellas en concreto a costa del tasazo de basuras que han colado en todos los ayuntamientos, y que, como imagino en el 99% de los ayuntamientos de España, en Torrelodones ha sido dantesco. En Torrelodones ha sido, yo creo que más dantesco que en el resto. No me atrevo a decirlo, porque enseguida me dirán, ya está la facha esta de ultraderecha, ¿no? Como más llama, de ultra diciendo barbaridades. Pero nuestra tasa es especialmente impositiva, recaudatoria, injusta y desproporcional. Me ha salido todo de un tirón. ¿Puede usted poner algún ejemplo? Sí, ahora mismo la tasa la han hecho de tal manera. El primer error fue hacer un contrato de basuras este año que pasó de 1,7 a 3 anuales a 3,7 millones anuales, sabiendo que después tienes que hacer una ordenanza de basuras. O sea, hombre, duplican el gasto en basuras. Sí, más que duplican. Ahora mismo don Luis y yo tendremos unos recibos de unos 200 o 300% más. ¿Vale? Yo he pasado de 70 y algo a 200 y pico en mi casa. Pero el tema es que la ordenanza la han hecho ellos solitos, como de costumbre. El PP no negocia, hace todo solo y lo presenta en pleno. Y nos encontramos con una tasa de basuras donde, como tienen la tasa de basuras, tú tienes que repercutir absolutamente toda la tasa de basuras entre los vecinos, el 100%. ¿Qué ocurre? Que ellos han hecho unos coeficientes en personas, en domicilios, catastro y número de habitantes, que eso es muy usual, otro en hostelería, locales, y otro en colegios, residencias, y otros que no especifican, que otros que me gustaría a mí saberlo porque pides por transparencia y no te contestan a nada. Pues bien, los colegios concertados... O sea, es usted concejala del equipo de gobierno y no le contestan a las peticiones a través de transparencia del ayuntamiento. Llevamos pidiendo, porque yo por ejemplo he pedido los gastos de representación de Almudena Negro, porque nosotros no utilizamos absolutamente nada, ni queremos, ni para un café, y digo, pues decirnos en qué lo gastáis. Me lo acaban de presentar después de 4 meses, es increíble. Estos que se llaman liberales y demócratas, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Pues los colegios concertados han pasado de 771 euros anuales a más de 30.000. ¿30.000? ¿Cómo? Más de 30.000. ¿Tasa de basuras? Chiquito de la calzada decía, ¿cómo? De verdad, aquí tengo la denuncia del Colegio Peñalar, que la llevó nuestro portavoz nacional, Fuster, a la Asamblea de Madrid, porque el Colegio Peñalar de Torrelodones nos ha permitido,
porque están, imagínate, nos han permitido enseñar esta documentación y hablar en su nombre diciendo lo desproporcional, abusivo, y después esto es un ataque manifiesto a la enseñanza concertada, que depende en parte de fondos públicos, y esto repercute directamente contra las familias, porque a ver quién pagaban tiene. hasta el año Entonces, pasado 700 euros y ahora 30.000. 771, que lo pone aquí, 771, era una cuota fija. Y me manda el dueño del colegio 30.903,50. Esto es una absoluta vergüenza. Esto nosotros lo hemos denunciado, ya digo, en la Asamblea de Madrid, por activa y por pasiva. Esta gente, por supuesto, va a recurrir y después me supongo que se meterá en un contencioso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Pues decir, bueno, pues las familias les subimos un 200, un 300, los hosteleros, bueno, pero vamos a tenerles un poco contentos porque los hosteleros a la mínima te salen a la calle. Pues nada, los colegios, bueno, pues a ver, entre las familias lo repercuten tal y cual, y a ver si cuela. Esto es absolutamente en un partido, el Partido Popular, que es como el gran promotor, ¿no?, de los colegios concertados, de la enseñanza pública, del derecho a la enseñanza, pues tiene a los colegios de Torrelodones absolutamente sublevados. Y ya en el último el pleno la broma fue que han presentado una modificación ómnibus todo junto, tanto que se quejan de Sánchez. Hablamos antes del ómnibus, aquí sí, diciendo que tenía que pues estar prohibido. En Torre hay una ómnibus de 5 millones. La hemos podido salvar mediante votaciones negativas en 3 plenos y lo ha dividido ya por fin Almudena Negro, pero es que una consiste en dar a los colegios concertados un dinerito para convenios de salud mental. Eso no se lo cree nadie. O sea, primero los enloquecen subiéndoles la tasa de... Y entonces dices, ahora, eso no se lo cree nadie, ahora me dirá que es verdad, que lo van a justificar y que todo, pero qué casualidad que metan un convenio así y otro de convenio, el que hablaba antes, de seguridad para 2 urbanizaciones, porque están muy alejadas cuando los delitos de los que estamos hablando fueron en el centro del pueblo. Pero no entiendo, ¿y no sería más fácil, en vez de hacer un convenio sobre salud mental con los colegios concertados, no sería más fácil directamente? ¿No sería más fácil quitarles este tasazo? Claro, quitarles o hacer lo que nosotros dijimos, no se aprueba esta ordenanza y vamos a hacer una ordenanza donde equitativamente lo asumamos entre todos los vecinos, pero no con esta burrada a los colegios de Torrelodones, porque es una auténtica burrada para las familias y para el colegio concertado. El problema es siempre el mismo, o sea, cuando nos quejamos de los impuestos, el problema viene siempre del gasto. Siempre ponemos el foco, hay que poner el impuesto, pero mucho más en el gasto, porque donde hay gasto hay que recaudar o déficit. Claro. Entonces, siempre, dices, si se ha duplicado más que duplicado, de algún lado tiene que salir. Ahora mismo hay el debate en la vivienda, que estamos con un problema de vivienda tremendo en España y casi todo el sector de la construcción se queja de que ellos les ponen muchos impuestos. Dice, pues ¿cómo nos van a poner? Si se gasta 2,5 veces lo que hace 50 años en España en proporción al PIB. 2,5 veces respecto a lo que había al morir Franco. Pues, claro. Pues es que hay que asfixiar. No, lo que me estaría diciendo es, a mí no me lo pongas y pónselo a otro. O sea, claro, eso es lo que están haciendo. Si duplicas, es que... Pero todo pensando electoralmente donde les puede hacer más daño. Ah, claro. Que es lo de que a mí es que me crea repulsión, porque como servicio público dices, y poco daño les hace. Poco daño les hace. Porque la gente al final, pues hay determinadas cosas que no se llega, la política municipal es muy difícil, hay gente que no la sigue, se sigue el plan nacional, entonces es muy complicado. Cuando te llega este tipo de recibo ya te empiezan como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gobierno PP-Vox, pues eso es lo primero. Tienes que decir que no, que nosotros hemos votado en contra de la tasa de basuras en Europa, en el Congreso y aquí. Entonces tienes que dar como es agotador, porque la gente después no se entera absolutamente de nada, eso tienes que repetir 80 veces. Y después yo de verdad a los votantes del PP les pediría lectura y lectura, que se enteren, porque te dicen eso es mentira. Bueno, pues tienes las directivas europeas, chicos, yo ya qué quieres que te diga. Es que es como absurdo, porque yo cuando yo me afilio a un partido político o sigo a un partido político, me intento enterar de todo, porque yo también puedo tener críticas en tu propio partido político, que tenemos todos claro, una mente intelectual que dices, oye, esto me gusta, esto no, esto pues claro, vamos, pero no es el como los borricos, venga para adelante. No hay sentido crítico en la política española y en los municipios, que es la base,
porque el municipio es la base, el municipio es arriesgado, estás por la calle, te pregunta todo el mundo de todo. El municipio es de donde tiene que salir una política potente que va hacia arriba. Y esto es la realidad. Son las agrupaciones municipales las que al final terminan vertebrando un partido. Familia, el municipio, el sindicato, que decían en el régimen anterior. Oiga, está usted muy... Por provocar. Desatado. Yo desde que Sánchez, aquí no habíamos hablado de Franco en años y años y años. Hasta que llegó Zapatero. Hasta que llegó estos cretinos o malvados, con lo cual, por cierto, la ley de nietos también es una secuela de todo ese discurso, de que es que hubo aquí una especie de matanza de no sé cuántos, de solo de un bando y tal, ¿no? Entonces, claro, pues ya que no queréis hablar de Franco, pues venga, vamos a ser francos, pues cada vez más. Con esto que estás contando, nosotros hicimos una presentación de un libro con Cristina Grueso, que es nuestra concejal de cultura, de actividades culturales, perdón, porque de cultura es Almudena Negro. Y entonces sí, para el teatro hay sal y tal. Y entonces, en ese momento, Almudena Negro iba al programa este de Directo al Grano, a la 1. Y nos dijo que ese libro, que no, ella no quería que se presentara, porque era de uno que era antisemita, franquista y de todo. Digo, pero vamos a ver. Digo, lo primero, que ya estamos en una época que se puede traer a un tío de izquierdas, un tío de derechas, un tío ultra, porque hay libertad de expresión. Y la gente que vaya, pues escuchará lo que le dé la gana. Pues nos dijo en el propio programa que ella estaba en contra de esta presentación cuando se iba a hablar de hispanidad. ¿Qué libro era? Pues mira, no me acuerdo del título, qué pena. Se iba a hablar de hispanidad, pero había un capítulo, el último, que era la hispanidad en tiempos de Franco. Era un libro de Fernando Paz, la misión histórica de España. Eso es, y se montó un pollo que no te puedes imaginar. Se montó tal pollo que los de Más Madrid se concentraron todos, porque a través de la 1... y montaron un scratcher a Fernando Paz y a todos nosotros, que ni te cuento en Torrelodones. Así vamos. Bueno, en fin, allí se nos juntan muchas bandas. No, Torrelodones es como, vamos, con el municipio que es, y estamos en todos los lados. Y tiene la Torre de los Lodones. Los Lodones y el Canto del Pico, no te pierdas, la casa que fue de Franco. Así que tenemos ahí todo. Bueno, muchísimas gracias, doña Sonsoles. Y nada, doña Almudena Negro, si quiere venir algún día al programa a dar su visión de esa idílica relación en el ayuntamiento de Torrelodones entre los dos grupos que componen el gobierno municipal, está usted invitada. Bueno, muchísimas gracias, doña Sonsoles. Pausa publicitaria y rematamos la tertulia. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. El gato al agua, el decano de los programas de debate político en la televisión española. Más de 20 años contando, interpretando, analizando la actualidad política, social, lo que somos. Si no lo conoces todavía, únete ya. Todas las noches en el Toro Televisión y en Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122.
El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, lo de Zapatero con el caso que a él le afecta y que yo creo que ha sido lo que ha terminado ya. El caso Plon. El caso Plon. Zapatero ya está en una estrategia pues de perdedor, al menos de cara a la opinión pública, porque ahora Zapatero anda maniobrando a través de su abogado para tratar de anular las pruebas contra él en todo lo relativo al tráfico de influencias del caso Plus Ultra, Venezuela, etcétera, etcétera. Claro, ya cuando estás en la fase donde no niegas las chorizadas, tampoco discutes la cuantía, o sea, porque no habrán ustedes escuchado a Zapatero salir a decir que ni las joyas eran suyas, ni valen 1.300.000 euros, o que sí lo son y lo valen, pero la explicación es que me las dio no sé quién. Ni una explicación, ya no discuten nada. Admiten tácitamente que han choriceado, y que han choriceado brutalmente, pero van a ver si anulan las pruebas. Es decir, sí, he choriceado, pero no lo vais a poder demostrar, pillines. Ya cuando estás en esa fase, pues a lo mejor se termina saliendo con la suya, no lo sé, pero ya estás de cara a la opinión pública destrozado, porque en la opinión pública vas a quedar como un chorizo, aunque anules las pruebas, ¿no? Exactamente eso mismo pensé cuando vi que iba por la línea de anular las pruebas, y que me recordó in illo tempore al "no hay pruebas ni las habrá" de Felipe González, en vez de decir "no es verdad". Pues cuando algo no es verdad, evidentemente, además no hay pruebas, salvo que las fabriques, ¿no? Cuando llegas por ahí, no hay pruebas ni las habrá, quiere decir que el argumento principal es sobre si se puede probar o no, no sobre si existió. O sea que totalmente de acuerdo. Dice usted que la opinión pública no, pero está viendo lo sinvergüenza que es la izquierda española. Es alucinante, es alucinante. Tienen momentos de debilidad donde parece que se van a desmarcar, pero al día siguiente dicen no, hay que aquí mañana te hacen una estatua de Zapatero y la ponen quitando los leones. A Zapatero en un lado y a sus hijas en el otro. Es que desaparece la izquierda. Yo llevo tiempo diciendo que ya no tendría que existir la izquierda reivindicativa, que piensa que para mejorar los de abajo hay que jorobar a los de arriba, que los de abajo están abajo porque los de arriba son malos, en vez de que sean más listos, más trabajadores, ¿no? La izquierda no tendría que existir, porque el nivel de vida que tiene hoy día todo el mundo de la clase baja también, comparado con el que había en la República, por ejemplo, pues tiene el mismo nivel de vida que los que votaban derecha en la República. O sea, no es el dinero. Entonces, se les acaba, claro, se quedan realmente muy mal mentalmente, se quedan sin creencias, no creen en Dios, y de repente resulta que ellos que presumían de honrados, ¿no?, son unos chorizos, vamos, de un nivel del Partido Popular. Han salido, por supuesto que ha habido corrupciones, ha habido chorizadas, pero lo que está saliendo del PSOE es que es una tras otra, de un nivel todo a cual más cutre, más sórdido, más putas, más cocaína, insisto, lo de Bárcenas y demás, era una gente aseada, solo trincaron algo y tal, pero lo que hemos conocido es la minucia. Eso es. Es que cuando venga lo fuerte, vais a ver, y sobre todo vais a ver de nuevo a la izquierda basura que tenemos, no te quiero ni contar en los medios de comunicación, y los separatistas.
Estos separatistas de derechas. Bueno, pero eso está. Son pero eso los es, del PNV, sí que señores que comen chuletones, que son gente aseada, que por supuesto. No. El Partido Nacionalista Vasco es uno de los más repugnantes que ha habido en España. Sí, claro. Digo sus votantes, o sea, sus votantes, o sea, por supuesto los del partido, pero sus votantes, los de Junts, ¿no? Sí, el catalán, honrado, muchos incluso van a misa y tal, que están apoyando esta basura. Que vayan menos a misa. Están apoyando. Entonces, porque no, es que también tenemos que parar ahí. Esa gente ha votado a estos partidos sabiendo perfectamente lo que son. Es más, si tú miras el voto en el País Vasco, dices, ¿qué ha pasado? ¿Y dónde está el PP? El PP era la primera fuerza en Álava. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues lo que ha pasado es lo de siempre. Ahí sí que hay una de vasos comunicantes. Bueno, dejando de lado los cientos de miles que se fueron del País Vasco, nunca reivindicados por la izquierda asesina. A esos no les dan ley de nietos. No le dan ley de nietos. No les de hecho, se propuso cuando ETA asesinaba que los vascos que tuvieron que abandonar pudieran votar a las elecciones autonómicas. Que eso sí que era de Dios, que tenían que votar ahí. No hubo manera. Estos que ahora te están diciendo que vote el Dalai Lama porque tenía un tatarabuelo de Jerez, ¿vale? Bueno, esta gente lo estamos viendo. Siempre se ha sabido que eran esos partidos. Y la gente que los vota... Sí, pero ahora... Cuando ves que dices, oye, el PNV, ¿por qué ha tomado votos del PP? Pues de repente hay gente ahí en el País Vasco que dicen, bueno, si da igual, lo que pasa es que estos gobiernan mejor que los de Bildu y tal, y bueno, hay que estar aquí, macho. Bueno, no sé si hay que estar aquí, macho, pero el caso es que tu partido es una basura, y tu partido es infinitamente responsable de todos los males que hay en España. Y encima tienen el cuajo de dar lecciones, que es que encima, estos que han sido racistas toda su vida, los del PNV, los capos del PNV, siguen siéndolo de esta manera. Nosotros no robamos como si se roba en España. Habéis visto que partidos, ¿no? Sí. Tenemos que estar aquí nosotros. No, vosotros mantenéis al ladrón en el gobierno. Que vosotros... Perdón. Y aparte es que roban como cerdos. Eso. El caso de Miguel fue un caso de corrupción estructural en el Partido Nacionalista Vasco, en el gobierno vasco. Lo que pasa es que allí, como riámonos del oasis catalán con Puyol, allí no se mueve una hoja en los medios de comunicación. Exacto. Hace 35 años, yo pasé un par de años en Estados Unidos trabajando, y había allí pues varios españoles de varios sitios, un par de catalanes. Había uno que era ya entonces separatista. Dice, es que en España tenéis mucha corrupción, me dijo. Cuando ya se había sabido el caso Banca Catalana, que era una vergüenza, que fue un desastre, que se tapó por miedo al nacionalismo catalán, pero eso era, una cueva de corrupción, y tenían el 3% famoso. Es que en España tenéis mucha corrupción. Bueno, primero, lo siento, qué mala suerte, pero Cataluña ha sido siempre parte de España y lo seguirá siendo, ¿vale? O sea, lo primero, con lo cual el problema lo tienes tú. Y segundo, Cataluña no está por debajo de la media en corrupción, ni mucho menos de España. O sea, al contrario. Exacto. Claro. Bueno, dice Sánchez en el Congreso, actores mediáticos tratan de confundir a la gente con una corrupción generalizada que no existe. Esta gente va a hacer una ley Inchaurrondo, vamos a llamarlo así, probablemente, ley Inchaurrondo, cal viva contra el periodismo. No van a hacer nada. Mario. Sí. Cuando volvió de su reflexión por lo de Begoña, amenazó con leyes para amordazar a los de la fachosfera. No ha hecho nada, y si no ha hecho nada es porque no puede. Eso es. Si hubiera podido hacerlo, lo habría hecho ya hace 2 años. Es que, a ver, se arriesga, este hombre puede acabar entre razonablemente, entre muy mal, y en la cárcel y vilipendiado, las dos cosas a la vez, que no es lo mismo. Hay políticos que van a la cárcel, pero luego salen hechos unos 7 machos porque hacen victimismo, pero hay otros que van a la cárcel y acaban. Y luego está Craxi, ¿no?, que fue el primer ministro socialista italiano, que tuvo que acabar exiliándose a Túnez, y ahí terminó, ¿no? Vaya fin más glorioso, ¿no? Van a empeñarse en algo que atraiga a la profesión. Por ejemplo, lo de la colegiación. ¿Qué te lo va a pedir la propia profesión? La gente que ha estudiado en las universidades de ciencias de la información. Sí, pero... Van a decir por ahí, a ver, que solo trabajen ahí los que
los que estén colegiados. Que y si se Sánchez compincharán pudiera hacer algo útil para evitar las informaciones de corrupción sobre su familia y sobre su partido, ya lo habría hecho. Si Sánchez tuviera la llavecita de oro para, con la ley de nietos y el voto por correo y el no sé qué, falsificar las elecciones, habría convocado ya ayer. Es que además... Si no lo hace es porque no puede. Sánchez puede amenazar, claro que sí, lleva amenazando. Sánchez puede fingir fortaleza y coger y salir a hablarte de cremitas, para el sol. Es que además hay que transmitírselo, vas a perder. O sea, no se te ocurra nada, vas a perder. Cada vez que decimos, seguro que es capaz de hacer lo que sea, le estamos animando. Sí, estamos contribuyendo a su fingido, pose de poder. Os voy a decir dos cositas. Antes de las generales van a abrir las municipales y las autonómicas. Ahí sí pueden votar los 800.000 trillones de irregularizados que están regularizados. En las municipales, ¿cómo que no? No tienen derecho, tienen derecho a voto. ¿Cómo que no? Sí. En las solo si son de la Unión Europea. Sí. O hay un convenio específico, yo que sé, si son ecuatorianos, me parece que sí. Desde luego un marroquí regularizado no puede votar. No puede votar. No. En las municipales y autonómicas. No puede votar seguro. De hecho, no tenemos, cuando Zapatero quiso dar reciprocidad en municipales, ¿saben quién nos libró de que votasen los marroquíes en España? El sultán. Porque pese a todo, le daba miedo que pasaran a ser parte, pese a todo, un país libre, porque incluso en esos, cuando hablamos de marroquíes, pues también habrá marroquíes que voten a Vox, serán muy pocos, pero hay gente, como en todos lados, que dice, no se cree usted que tampoco, o no tampoco. En Francia hay un segmento de voto musulmán de origen magrebí al Frente Nacional de Marine Le Pen, que no es nada desdeñable, que es gente que dice, oiga, que yo he venido aquí huyendo de aquello y ahora me vienen toda una serie de tíos a convertirme esto donde me refugié en aquello. No quiero. Tengo mi libertad de religión y todo lo demás quiero vivir como un ser humano normal, que es un sitio seguro, etcétera, ¿no? Y entonces fue Marruecos el que no quiso dar reciprocidad, porque él precisamente quería que hubiese mucho votante marroquí porque votarían izquierda, ¿no? Vamos a ver. Pueden votar de Bolivia, Cabo Verde, eso es, porque hubo esos Chile, convenios, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido, Trinidad, Tobago, unos cuantos que pongo ni un magrebí. Ni un africano. Pero ¿de qué estamos? Y luego los ecuatorianos ya la mayoría tienen doble nacionalidad. O sea, pueden votar por... Si están... Vamos a ver. O sea, la regularización, ¿a quién está afectando fundamentalmente? A bastante hispanoamericano, pero a bastante magrebí. Sobre todo hispanos, entre 70 y 80%. Es que... A ver, ahí hay una sinvergonzonería. Ya os digo yo que no son de mi ley. En la regularización, claro, llevamos semanas hablando de ella y la hemos criticado por muchos aspectos. Pero hay uno que es adicionalmente súper indecente. Es que hablaron de 500.000 sabiendo que eran 1 millón. Claro. Es decir, tú puedes hablar de 500.000 y que sean 520. Dentro un 5%, 3%, 10%. Pero ni de coña no sabes, más o menos, dentro de un orden de magnitud lo que hay. Que sea 1 millón, cuando has dicho 500.000, es otra razón. Luego van a venir las reagrupaciones, que era lo que la policía dijo. La policía estaba situando en 3 millones. No, a ver, la práctica, la realidad en Europa es el único dato que tengo bueno, y más o menos por cada 2, digamos, que vienen porque sí, llega un familiar. Sí. O sea, no, la proporción, pero bueno, ya estás multiplicando por 1,5, que no es moco de pavo. O sea, si es 1 millón, ya es 1,5 millones, digamos, dentro de un plazo, que es una burrada. Igual multiplica por 3 las presiones iniciales de 500.000. Exactamente, claro. Eso es. Lo cual es pero vamos, que si las regularizaciones son vergonzosas, no es porque vayan a tener derecho a voto, que no lo tienen más que de determinadas nacionalidades en las municipales. El problema es que inmediatamente acceden a ayudas, claro. Con lo cual pues estamos viendo cómo está creciendo, por ejemplo, la inmigración de gente que entra con 58 años, con 60 años, para luego cobrar aquí una pensión no contributiva, simplemente porque están irregularmente, se han regularizado y, claro, son vulnerables. Se han regularizado sin trabajo, porque hasta ahora había un mecanismo que no es perfecto y que creo que había que revisar, pero no está del todo mal, es que si tú tienes trabajo porque alguien, por ejemplo, te ha robado, pues te
te da una oferta de empleo y va a pagar la cotización a la Seguridad Social por ti y la paga, entonces, claro, esa persona en general no cobrará ayudas o cobrará menos. Pero claro, si eres vulnerable, porque en esta regularización puedes acceder a ella diciendo que eres vulnerable. ¿Y qué inmigrante ilegal no es vulnerable? Claro. ¿Quién le va a decir que no es vulnerable a cualquier inmigrante ilegal de todo el discurso que hay? Por lo cual, esos son los que necesariamente tienen que vivir de subsidios. Pero de nuevo, o sea, vamos a ver. Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, ¿que me estáis diciendo que eso no va a volcar resultados? No, no los va a volcar. No tiene, no, porque vale. no hay tantos. ¡Qué alegría! No hay tanto sesgo. O sea, votan a lo mejor algo más de izquierda, pero si no hay mucha diferencia, o sea, en este tipo de colectivos, la cuestión está que pase con lo de los musulmanes en Francia. ¿Estamos hablando de 1,5 millones de personas? Sí, pero de ese pero que los que se vienen aquí no tienden a ser los más proclives a la izquierda. ¿Habéis mirado? Algunos, vamos a ver, que en España, los cubanos votan al PSOE. A ver. En los estudios que hay, reíros del bipartidismo que se denuncia aquí. En los estudios, PSOE y PP se quedan en el 70% del voto de los inmigrantes. A ver, es brutal. A ver, don Mario, es verdad que si unas elecciones están al filo de la navaja, un poquito te las desequilibra. Cuando no están al filo de la navaja, como pasa en muchísimos municipios y parece que pasaban las generales, te cambia un poquito cuantitativamente, pero no el resultado. Un momento. Y entonces, hasta donde yo sé, sí tiene un sesgo tremendo hacia la extrema izquierda, los musulmanes en Francia, que es de lo que hay datos duros, y en lo demás hay sesgo, pero no tan fuerte. Entonces, si no es tan fuerte, vota menos que la media, el inmigrante hasta ahora no distorsiona, no cambia el sentido del resultado, hasta ahora. Yo en las pasadas elecciones me acuerdo que me dijeron, los marroquíes en Cataluña han votado al PSOE y eso ha cambiado. Yo estudié los datos, a mí no me salía ni de coña que fuese suficiente. Es que, Alejandro, es que el hasta ahora es crucial, es que nunca hemos sufrido un proceso. A ver, dicho lo cual, todo esto también hay que cambiarlo. O sea, aquí no tiene que tener derecho de voto más que el que sea español, el que sea español, digamos, de verdad, entre comillas, que es alguien que siente España, alguien que puede jugar al fútbol con la camiseta de Marruecos o la de España. Esa persona, para mí, no tiene que tener nacionalidad española. Que tenga derechos civiles, todo lo que quieras. Mire, y cuando solo te gusta datos de análisis de los microdatos del CIS. Sí. ¿A quién votan los nacionalizados de primera generación? Dice, pues en conjunto hay un sesgo claro a la izquierda, 59% izquierda frente a 41% derecha, cuando más o menos... 41% derecha, es que la derecha 41, en España es el 60%. No, en las últimas generales del 23 estuvo en el 50-50. No, entonces estamos hablando 59 izquierda, 41 derecha. Eso en el cómputo general de los nacionalizados de primera generación. Pero si vamos a país de origen, resulta que en el grupo más numeroso, que es América, 32% a la izquierda, 30% a la derecha, con variaciones según países, donde se produce el sesgo gordo es en los inmigrantes de origen africano, claro. 55% frente a 16%. En los inmigrantes europeos que vienen de otras zonas, hay una ligera inclinación a la izquierda, 32% frente a 26%, y por países, Marruecos enormemente a la izquierda, 58% frente a 30%. En República Dominicana domina la izquierda, pero miren, en todo caso no es admisible. Un estudio que publicó El Debate, que se titula "Así votan los extranjeros que llegan de los países más nacionalizados por la ley de nietos", ¿vale? La Argentina de Milei, primer partido, PSOE, 24%, que ahí es donde ha salido esa noticia, donde están diciendo en una charla allí en Buenos Aires, bueno, ya sabéis a quién tenéis que votar, ¿no? Lo dicen así. Primer partido. ¿Qué quiere que digan? ¿Que voten al PP? Son de PSOE. Claro, primer partido, PSOE. Primer partido, PSOE, 24%. Cuba. Primer partido, PSOE, 26%.
¿Me está usted hablando de voto cera o voto nacionalizado? No, de los porque lo de esas imágenes que hemos visto, de hay un socialista en Argentina, tal, eso es de cara al voto exterior, que el voto exterior va por otra vía. Yo le estaba diciendo del voto del nacionalizado de primera generación, que sí, hombre, hay cierto sesgo a la izquierda, pero desde luego no es brutal. No es decisivo cuando hay mucho margen. En todo caso, yo creo que no hay que dar moral al enemigo. O sea, hay que cuidarse de todas las trampas que pueda hacer, hay que denunciarlas, pero el mensaje fundamental es: estás acabado. Eso es. No podemos estar diciendo, Dios mío, y a todos los que te apoyan, os vais a hundir con él. Bueno, es que no se van a hundir. Es que ese es el problema que tenemos. Es que don Mario, ese es el otro mensaje. Es que para que se hunda más rápido otro, hay que dar ese mensaje. Es decir, usted, ¿qué hace Trump? O sea, Trump dice, puedo ir a la victoria total con un coste X, o puedo, primero, me pongo una posición negociada fuerte y prefiero negociar. Yo creo que es más correcto. A ver. O sea, es menos, entre comillas, justo, pero causa muchísimo menos sangre y traumas vía de ese tipo. ¿Por qué hace el macarra de la Moncloa lo de dedicar cantidades ingentes al CIS para que Tezanos haga unas encuestas absolutamente falsas y manipuladas para convencer a la opinión pública? No, ese es el mensaje que lanza ¿a quién? A la clase periodística, a sus compañeros de partido, a los del resto de los partidos, diciendo que puedo ganar las siguientes elecciones. Y van todos los atontados de este mundo y le compran el mensaje. No va a ganar de ninguna manera. Si pudiera ganar las elecciones, si tuviera la más mínima posibilidad de ganarlas, las habría convocado ya. Claro, no, pero no es lo mismo. Vamos a ver, por cierto, voy a aclararle. Esto que estaba diciendo es un estudio realizado por Juan Manuel Silva de Target, José Miguel Silva de Target Point, con barómetros del CIS de 2025 y 2026, teniendo en cuenta a nacidos fuera de España y ya nacionalizados, ¿vale? Estos datos que he dado ahora, que te presentan al PSOE como fuerza piafante entre los votantes cubanos, que es que yo bueno, es que no quiero, me pongo malo. Me pongo malísimo. Y no me habéis dejado hablar de Chile, que tiene el 30% de voto del PSOE ahí. Bueno, en fin. Lo que os iba a comentar, hay muy pocos chilenos en España. Pero no hay tan pocos. Sí. Es que... Bueno, pues dentro de 10 años no digáis ¿qué ha pasado? No, que un burro se ha matado. No, que Chile no ha ido tan mal, no han venido tantos, no es un país con tanta gente. Pero si son las cifras con los mayores, la cifra esta pero ¿se da usted cuenta? Mayores receptores. Pero ¿se da usted cuenta de qué está diciendo? Entre los chilenos nacionalizados, no sé qué, el PSOE 30%. Oiga, pero si entre los españoles el PSOE el 24%. Claro, es que ahora le voy a decir otra que le va a gustar. ¿Sabe cuál es el segundo partido? ¿Cuál? Entre los chilenos, el PP con el 13%. Es que los triplican. Ya, es que los triplican. Vamos a don Mario, que hay, digo, a lo que voy es dos cosas que hemos dicho aquí. No puede hacerlo. Si hay algo que define a la izquierda en España es que sus ideas se imponen. Que no lo pueden hacer en 1986, ya te las harán en 2001. No, se han impuesto. Y no se van a seguir imponiendo porque están fracasando completamente. Nos han llevado lo que nos han llevado, que la gente no puede vivir. O sea, no puede comprar una casa. Pero Alejandro, don Mario, que están fracasando en toda Europa. Que no les regalas, coño. Que se están hundiendo. Claro, que voy a cortar. Vamos a ver. Usted es un colaboracionista. Es un colaboracionista. Vamos a ver. Es que me muero. Que me digáis una sola ley, Mario, que se haya derogado de la izquierda en España. Nunca, jamás, estoy diciendo. Nunca, jamás. Entonces, esto... Entre otras cosas, por eso nació Vox, porque el PP no ha derogado ninguna de las leyes de la izquierda. Y el PP sigue en esas... Don Luis ponía ayer... Don Mario... ¿En serio esto lo sabe la Junta con un programa que hay de sensibilización ante la homosexualidad en Andalucía llamado Mariconízate. Mariconízate, para niños de instituto. No, yo he preguntado, ¿esto lo sabe? ¿Esto lo avala la Junta de Andalucía? Porque me parece... Entonces, lo que yo digo es que esto va así y que no hay que pensar solo en la de 2027, que estos han volcado el tablero ya. Que no, Mario, que no, bueno, que van a perder. Sean ustedes felices, ha sido un placer. Pero que les digo que en España va a haber un proceso de californización, de sustitución de población. Que no sea cenizo, que vamos a ganar. ¿Cuándo? ¿Y quiénes? Primero, ¿Cuándo y quiénes? Primero,
Si se han hecho nacionalizaciones de manera fraudulenta, pues esas nacionalizaciones habrá que revocarlas. Vale, ejemplo, todas las nacionalizaciones de marroquíes. Marruecos no es un país que tenga doble nacionalidad, convenio de doble nacionalidad con España. Es más, Marruecos es un país que en su constitución prohíbe renunciar a la nacionalidad marroquí. Por tanto, es imposible que una nacionalización de un marroquí sea legal. No la van a retirar. Bueno, ya lo Como veremos, ¿no? no tenga mayoría absoluta Vox. Ya lo veremos. Absoluta, estoy diciendo. Don Mario, había un jugador de ajedrez de los mejores, casi campeón mundial, que dijo: nadie gana una partida diciendo abandono. No, pero Bueno. ¿sabes qué ponía luego en la otra parte de la máxima? Era, y no hace falta hacerse trampas al ajedrez. Y como no seamos conscientes de la envergadura Que sí, del que hay desafío, que reaccionar. No, come por los pies. Que sí, que hay que reaccionar y se está reaccionando en todo Occidente. Bueno, en todo Pero- no. En todo no. Doña Carmen. Doña Carmen Carbonell entra para interrumpir de nuevo a don Mario Noya, que hoy está desatado. Pues sí, la verdad es ¿Cómo? que está desatado, pero como yo lo tengo muy controlado, llego para poner orden en esta mesa de tertulia, porque además estamos siguiendo en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Ya ha empezado a hablar sobre la corrupción y además se está presentando como víctima. Don Luis está diciendo que las medidas cautelares a su mujer sobrepasan todos los límites de lo razonable. Además ha aprovechado para hacer un repaso a algunas de las causas y, por supuesto, ha sostenido que, en fin, lo suyo es una cuestión de absoluta inocencia y, de hecho, esto es lo que ha dicho sobre la corrupción. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular. Pues, don Luis, ni dimisión ni elecciones. Es ahora el turno de palabra de Alberto Núñez Feijóo en esa réplica. Ya lo saben, los partidos de la oposición, el Partido Popular y Vox, le van a pedir, lógicamente, la convocatoria urgente de elecciones y esa dimisión. Y, de momento, pues ya sigue defendiendo Pedro Sánchez al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y, como les digo, a través del Toro Televisión van a poder seguir toda esta comparecencia íntegra, junto con un resumen en la mesa de análisis de Dando Caña, presentado por mi compañera Alba Vila. No ha nombrado a Ábalos, ¿no? Está haciendo un repaso de absolutamente todos los casos y, además, de hecho, creo que ha tenido ocasión de hablar de las causas directas que han afectado a José Luis Ábalos, a Koldo, a Cerdán y a Leire Díez. Incluso ha dicho que en el PSOE no hay financiación, sino algunos que se han beneficiado de negocios ilícitos. Y también ha añadido... ¡Hombre, Ábalos, que eres un chorizo, te está diciendo Sánchez, ¿no? Los aplausos esos. Negocios carnales. Los dice. aplausos esos hacen daño, de verdad. Esos que se han oído. Sí. Eso es pornografía. Tendrían que emitirlo como decodificado. También interesante esas primeras carcajadas que escuchábamos al arranque de esas declaraciones, que ha sido la declaración inicial de Pedro Sánchez, la más breve, la primera intervención, en la que, cuando directamente hablaba de que no había conocido los casos de corrupción y que, en cualquier caso, directamente desde el PSOE habían sido firmes ante esa lucha contra la corrupción, se escuchaban esas carcajadas, lógicamente, desde la bancada de la oposición, don Luis. La retirada del pasaporte. ¡Qué dureza de medida! Yo pensaba que ahora prisión incomunicada en celda de castigo. De retirada del pasaporte, que es una cosa absolutamente, bueno, lo mínimo que te puedo poner. Fijaos los debates que se generan en España. En eso son genios, En un país que ha visto fugarse al director general de la Guardia Civil. En un país que ha visto fugarse al presidente de la Generalidad. En ese país están diciendo que cómo se nos ocurre pensar que esta mujer, que se ha ido al extranjero para sortear comparecencias ante el juez... Eso es. ¿Os acordáis? Ha hecho todo tipo de marrullerías. O sea, es que ella tiene, por todas las marrullerías que le ha echado ya al juez Peinado, mucho ha tardado en ponerle cautelares de ese tipo, cautelas más que... ¿Sabéis qué pasa? Que es que tiene enfrente a Macri y se necesita Milei, pero además el Milei más desatado, porque tiene que ir a la yugular. No sé por qué a Feijóo, en cuanto le mencionan la foto esta, es como un chihuahua. No sé qué le pasa, que se queda paralizado
Y no avanza de ahí, dices, no puede ser. Bueno, vamos con la encuesta del día, doña Carmen Carbonell. Así es, don Luis, vamos con esa libre encuesta que lanzábamos esta mañana. Sobre cantantes, ¿no? Efectivamente, sobre quién iba a cantar, concretamente antes, quién iba a dar el do de pecho. Proponíamos 3 tenores. Sí, ante los rumores de que Leire Díez va a cantar, ¿cree que Julio Martínez o Santos Cerdán se van a adelantar en ese sprint final? Así que esos sean los 3 candidatos, que gana Leire, que gana Julio, que gana Santos, o que va a haber fotofinish, que se van a poner a cantar los 3 a la vez, estilo 3 tenores. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién va a cantar antes? Yo Santos diría el que menos. Santos Cerdán, así me suena que es como el más... ¿Pero usted cree que estará entre Leire y Julio? El más duro, ¿no? El que está, no sé. Yo he votado, habrá fotofinish. Pues ahí está la opción ganadora, la de que va a haber fotofinish para el 46% de los encuestados. Pero lo ha tirado muy bien don Alejandro Macarrón. Solo un 2% apuesta por Santos Cerdán. Es quizás el más comedido a la hora de hacer declaraciones, el que más silencio ha guardado y el que está siendo más celoso de su vida privada, trasladándose a Milagro directamente, alejándose de la vida pública, etcétera. Es el que más tiempo lleva ahí, o sea, ha estado en el núcleo duro total. Ese sí que es una parachí. Yo creo que el que más razones tiene para... ¿Cantar? La Traviata es él. Ha aparecido una agenda misteriosa, lo comentábamos también en esta mesa. Bueno, quizás ha sido casualidad, ¿no? Esta agenda de Santos Cerdán que de repente, nada más también conocer la sentencia, ha aparecido con un montón de anotaciones que ya están incorporadas a ese informe del AUCO de la Guardia Civil. Bueno, les voy a decir quién es de milagro. Ha sido un milagro que haya aparecido. Les voy a decir quién creo que tiene más fácil cantar. El que pueda tener dinero oculto, que no lo puedan pillar. O sea, toda esta gente hoy día puede hacer la ecuación. Si meteo 3 o 4 años de cárcel, pero luego sigo con mis 10, 20, 50 millones de euros que tengo por ahí. No, oye, yo creo que ¿cuánta gente... tú coges a la gente por la calle, ¿usted estaría en la cárcel española de hoy día 3 años si se va con 10 millones? Yo creo que por temperamento sería Leire. Claro. Y es normal porque esta mujer debe estar en pánico. Es la más aldama del... Pero a la vez, es yo creo que la que menos recursos tiene de a ver cómo hago ahora yo para moverme. Me da la sensación. Pues fijaos, Leire se lleva el 23% de los apoyos, Julio el 29% de los apoyos. Y voy con comentarios. En Twitter me encuentro con una trama bastante compleja que es la que nos explica Cebollator. ¿Qué dice? Cebollator 2. Ojo, Cebollator 2. No confundir a Kim Jong Cebollator y a Cebollator 1 Cebollator. y Cebollator 3, que debe haber otros. Dice, mi teoría es que cantan todos para proteger al uno. Asumirán su responsabilidad como Ábalos y Koldo y después Pumpido los amnistiará. Por eso la prisa de los juicios, que es algo un poco anormal. Entiendo que tiene que producirse antes de que se jubile o antes de las elecciones para que les dé el tiempo correspondiente a indultarlos. En Twitter también alguien que se hace llamar Aviador65 Jazz dice que canten o no canten, el uno se va a ir de rositas y los demás acabarán indultados cuando haya noticias más graves o directamente en vacaciones para que no nos enteremos. Y aunque nos enteremos, a la gente de don Luis les va a dar absolutamente igual. En publicaciones de YouTube, Luisa Ángela Fonseca dice, os ha faltado agregar a la asesora de Begoña Gómez que ya ha entregado su pasaporte. Esta también puede cantar porque lo ha entregado un día antes. Dice en concreto en Twitter que en YouTube, que lo ha hecho bien Cristina Álvarez al ponerse del lado de la justicia. Y también se acuerdan del caso de Begoña Gómez en el chat de YouTube. Marina ZB7NC dice, el PP está personado en el juicio de Begoña Gómez y en el de Zapatero. ¿Para qué está personado? Para ayudar a la defensa y continuar con el fructífero negocio que tienen a medias desde hace 40 años. Creo que hay una profunda confianza en el PP quien diga que para ayudar a la defensa. De todas maneras, yo, Cebollator. Es que a mí eso me ha marcado. Bueno, pues Cebollator 2, claro que sí. Cada uno se pone el alias que quieran en redes sociales. Pues tendrá que ser el 4. Cebollator 2 o Cebollator 2. Cuando te apoya en Twitter el contra Romanones, o sea, hay gente que a veces te pone el contra Romanones. O Dios tuitero. A mí cuando me contesta Dios tuitero... No usarás el nombre de Dios en vano. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Mario Noya, que está usted cada día más delgado, hombre. Ahí, así me gusta, esa es la idea. Que quede constancia. Vamos ahora a los torneos. Gracias, don Alejandro Macarrón. Gracias, don Luis. Y Mario, ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere hablar del PSOE y los peces. Buenos días, don Paco. Gracias, saludos. Hay unos peces que reciben el nombre de rémoras. Las rémoras acompañan continuamente al tiburón
en su continuo nadar sumergido en las aguas de todos los mares. Las rémoras y los tiburones es un ejemplo clásico de comensalismo en la naturaleza. Las rémoras navegan o se adhieren a los tiburones para conseguir transporte gratuito, protección frente a otros depredadores y se alimentan de los restos de comida que les deja el tiburón. Y a cambio, estos peces le limpian la piel al escualo, les quitan los parásitos y así se benefician ambos. ¿Me captan ya la metáfora? El PSOE es el tiburón que se alimenta de los españoles. En las elecciones no sacó el PSOE mayoría. ¿Y quiénes son las rémoras? Pues los partidos que se benefician del PSOE y apoyan al depredador socialista. A estas rémoras les importamos 3 cominos los españoles, pero no serían nada sin el sanchismo. Y le apoyan en la investidura. ¿Por qué? Cuando se iban a encontrar otro amoral como Sánchez que les diera de comer de lo que no es suyo. El PSOE caza con sus enormes dientes tributarios. Y estas rémoras son en el Congreso Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, Venega, PNV y Coalición Canaria. Son una pandilla de indeseables que por puestos de poder, por dinero y más cosas, les da igual lo que haga el PSOE. Por muy dignos que se pongan ante un micro y una cámara, no dejarán el sillón. Postureo y quizá, solo quizás, intentarán mentirnos cuando ven a acercarse el fin de la legislatura. Esa es la verdad. Y termino por hoy acordándome de todos los Juanes y Juanas. ¡Felicidades! Mañana, más y mejor.